grabar. Y pues bueno, para seguirles comentando, la situación con estos circuitos tienen una relación importante porque pues empiezan a trabajar a raíz de las necesidades, ¿no? Y pues estos circuitos tienen una conexión en serie y en paralelo. Por ejemplo, este circuito aquí tiene una conexión en paralelo porque obviamente de aquí se desprende un cable, de aquí se desprende otro cable del otro lado, entonces esta conexión se encuentra en paralelo. Uh-huh. Este circuito en escalera, es un modelito que hice para obviamente ejemplificar cómo esto se puede trabajar en un área, pues en un área experimental como esta. Ajá. Si se dan cuenta, pues tenemos también en paralelo conectados, pues obviamente los dos apagadores. Los apagadores que se utilizan son en 3 fases o apagadores de 3 vías. Uh-huh. Como se podrán dar cuenta, aquí están. Los 2 apagadores son de 3 vías y se conectan también a una fuente, ¿vale? Este circuito funciona de la siguiente forma. Con un mismo apagador puedo controlar los focos. Esto es lo que ocurre en un circuito en escalera. Ajá. Cuando tú subes una escalera, puedes encender la luz y la puedes apagar con el apagador o con el interruptor que tenemos en la parte de arriba. Ahora, ¿por qué es importante un circuito que esté conectado en paralelo? Precisamente por esto, porque cuando no llegue a servir uno de los focos, como está conectado también en estas dos situaciones, el circuito no se ve interrumpido. Uh-huh. Entonces, pues el circuito puede seguir trabajando, estando conectado, obviamente en paralelo, porque si estuviera conectado en serie como los foquitos que tenemos en Navidad, nosotros pues podríamos tener problemas si uno de los foquitos se llega a fundir, pues todo ese lapso de la serie, todo ese lapso ya no se puede controlar. Uh-huh. Y bueno, perdón, ya ando aquí colocándole su foquito. Y pues bueno, ando aquí colocándole su foquito. Ok, ¿qué sucede con esto? Vamos a suponer que ahora el que ya no sirve es el foco de arriba. Ajá. Entonces, obviamente, pues uso uno de los apagadores o de los encendedores, ¿no? Con este mismo también lo puedo encender. Uh-huh. Con este mismo. Entonces, así ya no se ve interrumpido el circuito y obviamente se procede también a el trabajo, pues a seguir, ¿no? Con esta actividad. Y pues bueno, pues es prácticamente lo que yo quería mostrarles, el circuito en escalera, cuál era su función y el hecho de que no es difícil hacerlo. De hecho, pues yo pensaba hacerlo en práctica, porque pues obviamente pues es un modelo muy sencillo. Obviamente pues este perfocel, pues es un pedacito que me encontré y ya le coloqué estas patitas para que se sostenga mi modelo. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? En los circuitos cuando se trabajan, se tienen que trabajar a 90 grados. ¿Qué son 90 grados? Pues evitar estar haciendo este tipo de cuestiones. Yo lo hice así por motivos de practicidad, porque como sabía que lo iba a estar manipulando, pues yo lo hice así para hacerlo más sólido, ¿vale? Pero realmente lo que tenemos que hacer es tener solamente la línea del cable aquí, tener la línea sin estarle haciendo tantas curvaturas, y te voy a decir por qué. Porque cuando la corriente eléctrica pasa a través de este cable y si este cable está demasiado plegado, pues obviamente los electrones, hagan de cuenta que los electrones vienen así, entonces va este cable hace esto, pues los electrones chocan con el doblez y así van, y es como llegan a sobrecalentarse. Como los cables se llegan a calentar porque hay demasiadas curvaturas en los cables. Entonces se da este choque y pues obviamente los electrones siguen circulando, pero cuando chocan con la curvatura, pues obviamente elevan la temperatura del circuito y es por eso también que se empiezan
que se empiezan a echar a perder, pues obviamente este tipo de circuitos, ¿no? Y eso les puede pasar a lo mejor con otro cable, ¿no? Con otra, otro modelo, por ejemplo. Esta clavija que yo utilicé, si se dan cuenta ustedes, es un cable más grueso y de hecho este es un cable de 3 vías, ajá. Es un cable que en este caso pues le mocharon, no sé por qué. Yo ya lo encontré así, pero no estaba así originalmente. Este cable, esta clavija yo la encontré así, pero no deben cortarle la tercera vía, que es la tierra, porque precisamente tiene una función, es un amortiguador, es un sostén dentro de la corriente eléctrica. Entonces, no es recomendable que se retire, obviamente, la tercera parte que debería de estar aquí en este momento, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues sí está conectado a una fuente, este cable, y pues el modelo, pues pude manejarlo de esta forma, ¿vale? Este modelo, pues no fue, no son muy caros, incluso los focos tampoco no son caritos. Entonces, pues yo pensaba, pensé que íbamos a ya regresar así rapidísimo, pero bueno, pues ya no se ha dado. Pero de todos modos, en dado caso de que regresemos antes de que acabe el parcial, pues vamos a trabajar con un modelo parecido a para que podamos, pues obviamente representar y usar los conocimientos que se tienen de electricidad, porque la electricidad no solamente se queda en una teoría, sino que también se puede trabajar en base a modelos, ¿vale? Y bueno, pues es lo que quería comentarles. Por lo que veo, las herramientas del sistema, bueno, de este sistema, están un poco limitadas ahorita, porque yo hacía el llamado a las imágenes, pero sí Zoom me dice muy seguido que obviamente pues que los recursos y cuestiones así, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que también quería comentarles era la suma, la división, no, es la suma de los circuitos, que viene en su cuadernillo. Ustedes en el cuadernillo tienen algo que tiene que ver con circuitos eléctricos y pues yo lo voy a plasmar de momento en el cuaderno, ¿vale? En el cuaderno les voy a poner una fórmula que es para circuito en serie. Lo que te pide ahí en serie, lo que te pide ahí es que la resistencia total hay que cargarla con la suma de todas las resistencias. La resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y esto va a ser sumado de manera directa. Ajá. La resistencia total va a ser la suma de la resistencia 1, suma de la resistencia 2, suma de la resistencia 3. ¿Cómo puedes visualizar un circuito en serie? Te lo voy a ejemplificar aquí. Un circuito en serie te voy a representar obviamente las resistencias con estos pliegues. Ajá. Y puede ser que haya un interruptor o no. Aquí lo voy a medio dibujar. Tienes aquí un circuito en serie. Si te das cuenta, todos ellos parten de un mismo cableado, de una misma fuente. Esto que estoy representando aquí es una pila, es como la fuente de energía. Este es el interruptor y en este caso el circuito en serie va en esta forma, así se conecta, ¿vale? Por eso les decía que si uno de los focos falta, se interrumpe la conexión del circuito y obviamente ya no prenden los demás. Ajá, que es lo que pasa con las series de Navidad. Y esto de aquí, lo que representa prácticamente es la resistencia total, es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, el interruptor y obviamente la fuente de energía. Voy a colocarte ahora un ejemplo. Vamos a suponer que las resistencias tienen pues una medida, ¿no? Y se miden en ohms. Mira, ve, por ejemplo, tienes aquí una resistencia de 6, una resistencia
de 7 me parece, y de 8 fue la que coloqué, ¿no? Ajá, entonces esto va a tener que ser representado así. La resistencia total es la suma de todas. 6 ohm más 7 ohm más 8 ohm. Y esto se suma de manera directa, ¿vale? Si te das cuenta, aquí ya tengo presentándote la sustitución de la fórmula que tengo aquí arriba, que es muy directa y es muy sencilla. Ahora, si estuviéramos hablando de un circuito en paralelo, la fórmula va a cambiar. La resistencia total se calcula con el inverso. Por ejemplo, 1 sobre la resistencia 1, 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, ¿vale? Entonces, aquí sí va a cambiar un poquito el circuito. ¿Por qué? ¿Por qué va a cambiar el circuito? Porque ya estamos hablando de un circuito en paralelo. Entonces, resistencia total va a ser 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Y es así como vamos a trabajar. Vamos a suponer que yo te voy a colocar aquí un circuito en paralelo para hacer más clara la situación. ¿Qué es lo que sucede con este circuito en paralelo? Te voy a dibujar la fuente, en este caso el interruptor, y así tendríamos un circuito en paralelo. Vean cómo está la conexión, ¿vale? Cada uno de estas resistencias que ustedes tienen aquí, que asemejaría un foco, tiene de manera independiente, está conectado a todo el circuito, pero aquí tenemos la fuente y tiene su primera línea y su segunda línea. Si uno de estos deja de encender, no pasa nada porque sigue de todos modos conectado al circuito, ¿vale? Y entonces este circuito así se maneja. Si tuviera esto una dinámica de datos, tendríamos, por ejemplo, 8 ohm, 9 ohm, 10 ohm. Entonces, esto lo que vamos a hacer, vamos a tener que experimentar el trabajo de sustituir estos datos en estas fórmulas. Pero, como te darás cuenta, tienes que hacer un trabajo relacionado a la suma, obviamente, de fracciones. Entonces, pues, es tratar de recordar, ¿no? Lo que nos enseñaron en la primaria, la suma de quebrados. Es muy sencilla. Voy a sustituir resistencia total es igual a 1 sobre 8 ohm más 1 sobre 9 ohm. Bueno, sí, ¿no? Era esto. Y sí, y 10 ohm. Más 1 sobre 10 ohm. Y aquí ya tendría sustituida la fórmula. La resistencia total es igual a 1 sobre la resistencia 1, que es 8 ohm, más 1 sobre 9 ohm, que es la resistencia 2, más 1 sobre 10 ohm, que es la resistencia 3. Y es así como tendría que ejecutar esta suma. Este es en el caso de circuitos en paralelo. Entonces, o sea, ustedes pueden ir dándose pues pueden ir trabajando estas partes porque es así como les pregunta en el cuadernillo, ¿vale? Realmente tiene que ver la resistencia en que se mide. Ahora, la ley de Ohm habla de varias situaciones. La ley de Ohm habla de resistencia es igual a la intensidad de corriente por el voltaje. O sea, ¿qué relación es esto? Ustedes me van a decir, voy a poner aquí una ejemplificación y ahorita se los voy a mostrar. Ok, el circuito. Entonces, hablamos de la resistencia, que en este caso es el foco. Hablamos del voltaje, que por ejemplo es la cantidad de energía que entra gracias a la fuente. Y la intensidad de corriente es toda la que circula a través de quién, pues del circuito, ¿vale? La voy a ejemplificar obviamente con una flechita, asemejando que la intensidad de corriente es toda la que está circulando. La intensidad de corriente es toda la que está circulando a través de este circuito.
Ujú. Estamos hablando de que la R es la resistencia, la V que viene siendo la fuente de energía, la cantidad de energía que entra, y la intensidad de corriente es todos los electrones que están corriendo a través de este circuito, ¿vale? Es así como se empieza a manejar esta parte de la ley de Ohm. Tiene relación y es directamente proporcional. En este caso, la energía que entra es directamente proporcional a la resistencia con respecto a la intensidad de la corriente. Entonces, ¿en qué se mide la resistencia? La resistencia se mide en ohm. La intensidad de corriente se mide en amper. Ajá, se escribe ampere. Ujú. Y el voltaje pues, se mide en volt. Ujú. Ok, y así es como tenemos, ¿vale? Entonces, estas son las unidades de medida que se emplean para cada una de las situaciones que tenemos aquí. Ajá, y esta es la situación gráfica y esta sería pues la fórmula, ¿vale? Es así como se representaría pues nuestra energía. Voy a seguir dejando la información aquí para que podamos trabajar. Sí, porque si quieren, perdón, si quieren tomar nota, de todos modos, yo voy a subir este video, lo voy a subir, obviamente, a YouTube, lo voy a subir a YouTube, les voy a decir por qué, porque, pueden ustedes también retroalimentar, obviamente, todo lo que se está viendo ahorita, pueden retroalimentar y pues tienen que darle uso a esta información porque pues el cuadernillo prácticamente viene sobre estos datos. Ujú. Circuito en serie, circuito en paralelo. Si ustedes se dan cuenta, el circuito que yo armé hace rato, que les estaba explicando hace rato, pues está compuesto de paralelos porque incluso hasta los mismos interruptores están conectados en paralelo. Los dos están conectados en paralelo. Miren, tiene aquí esta parte, las tres fases. Ajá, esta vía está conectada aquí. Este 1 está conectado al 1. Esta vía 2, esta vía 2 está conectada a la vía 2 y la parte central está conectada directamente al circuito y esta parte central está directamente conectada a la fuente. Ajá, hacia la fuente eléctrica. También incluso estos las resistencias también están conectadas en paralelo. Vean, en paralelo. Ajá, los dos focos están conectados en paralelo. Y obviamente, pues uno de ellos de aquí desprende hacia uno de los interruptores y el otro pues llega hacia la parte, no se ve, pero llega hacia la parte de la fuente. Ujú. Entonces, pues yo nada más uso estos para poder fijarlos para fines de uso, pero la verdad, como les digo, no debe de tener tantos pliegues estos cables, porque si no, pues obviamente una cuestión se genera una cuestión pues difícil y empieza a elevar la temperatura del circuito. Ajá, entonces no sé si tengan alguna duda, este circuito en escalera pues es muy funcional porque pues bueno, las personas pues tenemos en nuestras casas a veces segundos pisos o a lo mejor no son segundos pisos, sino que a lo mejor tengo un cuarto que tiene una salida, una entrada o a lo mejor quiero controlar el foco desde adentro de mi casa, el foco que está hasta afuera, y pues a lo mejor lo quiero controlar, ¿no? O sea, desde hasta afuera de mi casa quiero apagar o prender el foco que está en la calle, y pues también puedo hacer un circuito en escalera. O sea, no solamente puede ser para escaleras. Ujú. Y pues bueno, pues voy a suspender este video para que ya les pueda pasar lista. Pues muchas gracias.